hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes también el día de hoy, reconociendo que hace mucho tiempo que no nos hemos visto. A la vez quizá hay necesidad a veces de poder estrecharnos un abrazo o los unos con los otros, pero habrá el tiempo, llegará el tiempo, o quizás no sea así, no lo sabemos, pero sí una cosa sabemos, que mientras caminemos en los propósitos de Dios, un día estaremos con Él, viviremos con Él y podremos verle tal cual Él es, contemplar su gloria, su hermosura. Y para ello el tiempo en que tenemos que aprovechar nosotros es de buscar su rostro, de guardar la Escritura, de guardar esa palabra preciosa en nuestro corazón para hallar gracia ante los ojos de Dios. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante es esto, hermanos, en este tiempo. La misericordia en nuestro corazón cuando vemos un mundo que está con tanta necesidad, que está viviendo situaciones difíciles. Qué importante es la verdad, su palabra, guardada en nuestro corazón. Esa palabra que en este tiempo estoy seguro que han tenido el tiempo suficiente para poder leerla, para meditar en ella. Y quizás muchos han llegado buscando algún pasaje que nos hable acerca de las señales de este tiempo, pero están ahí. Quizás nos habla de ello el capítulo 24 de Mateo, pero si nosotros guardamos la palabra del Señor, vamos a hallar gracia ante los ojos de Dios, que es lo que más nos interesa, y por ende también hallaremos gracia ante los ojos de los hombres. Hermanos amados, quizás el tiempo que usted está viviendo es un tiempo muy diferente del uno con el otro, pero créame que en esa situación Dios está con usted. Dios es fiel. Él no se niega a lo que Él ha prometido. Nosotros somos los que debemos hoy cumplir sus propósitos, obedeciendo también al llamado divino de Dios. Yo les invito a que oremos al Señor y una oración de gratitud y de alabanza al Rey, porque Él se lo merece. Y nunca se olvide de escribir en su corazón esta palabra que quede escrita en sus vidas para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Damos gloria y honra a ti, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que en este momento está en sintonía. Señor, que tu Espíritu Santo también hable sus corazones. Damos a usted la gloria y la honra porque se la merece, porque usted es digno de ser alabado y de ser exaltado. Tu nombre sea glorificado, Señor, porque todas las cosas que pasan son permitidas por ti. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro. Dios, oh Dios de Jacob, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Salmos 24. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cómo están, hermanos y hermanas, en este momento, en este día, donde quiera que se encuentre? Reciba por favor un abrazo a la distancia y mi deseo, nuestra oración como familia también, por cada uno de ustedes, para que sean fortalecidos, sorprendidos, sorprendidas por el Señor, y que las promesas de sus palabras vengan a su corazón cada día, sobre todo en momentos que a veces pasamos de incertidumbre, de temores, de miedos. El Señor les fortalezca, el Señor les abrace. Y como siempre también en esta hora es el momento de compartir su palabra. Tenga allí su Biblia
abierta o encendida en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Ustedes me han escuchado decir y enseñar que hay gloria, hay alegría y gozo toda vez que somos usadas por Dios. Y ese es un anhelo, es un deseo y debemos sin duda también anhelarlo, y sentirnos cada día honrados y dar gloria a Dios cuando eso ocurre. Pero también me han escuchado decir que un paso más allá de solo ser usados por Dios está este desafío, esta idea de ser aprobada por Dios. Y eso no ocurre o no hay siempre una coherencia entre ser usado y ser aprobado por Dios. Usados podemos ser muchos. Yo puedo estar siendo usado por Dios al predicar, al guiar a la congregación. Sin embargo, mi vida, toda mi vida, esa que usted no puede ver en esta pantalla, está siendo aprobada por Dios. Eso es un desafío. Y los que nos conocen, los que me conocen, saben que yo procuro también eso, no solo enseñarlo, sino vivir y que el Señor en todo me apruebe, ¿no? Pero hoy quiero ir quizá un paso más allá. Y tiene que ver con ser amado, amada por Dios. ¿Qué significa ser amado por Dios o amada por Dios? ¿Qué implica eso? Yo le presento entonces este nuevo desafío de ver en la figura del discípulo amado que se describe aquí en el Evangelio entonces de Juan, ver en este personaje, en esta figura, un modelo para todo cristiano, toda cristiana, en todo tiempo y en todo momento. La primera vez que se menciona la figura del discípulo amado está aquí en el capítulo 13. ¿No? Capítulo 13, el contexto es una comida, una cena, cuando Jesús anuncia y dice que uno de los que estaba ahí le iba a traicionar. Cuando Jesús dice eso, el texto en el versículo 23 dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Por tiempo no me voy a referir al simbolismo que hay por el hecho de estar ahí recostado, ¿no? Pero ya la sola descripción del texto algo nos dice y nos va a permitir concluir lo que voy a decir en un rato más. A este pues, versículo 24, hizo señas Simón Pedro y le dijo: pregúntale, ¿quién es el que lo va a traicionar? Entonces este discípulo amado va y le pregunta al Señor Jesús: ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dice a él: al que yo le dé este pan untado, este pan mojado, ese es. Jesús unta el pan y se lo da a Judas Iscariote. Y luego de que Judas come, versículo 27, dice el texto que Satanás entró en él, y luego Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo y hazlo pronto. Pero los discípulos, los demás que estaban ahí, no se dieron cuenta de ese diálogo, de la pregunta y la respuesta, por ende, que Jesús le había dado a este discípulo amado. Por lo tanto dijeron: ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir con esta instrucción? Y pensaron: lo mandó a comprar. Lo mandó a dar a los pobres. ¿Quién supo realmente lo que pasó? ¿O realmente quién era el discípulo que lo iba a traicionar? El discípulo amado tuvo, entre comillas, el privilegio, la bendición de tener esta información, entre comillas lo digo. Segundo caso en que el discípulo amado aparece aquí en el Evangelio es ahora el contexto de la crucifixión de Jesús. Cuando estaba allí en la cruz,
Dice el versículo 26 del capítulo 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo le dice: he ahí tu madre. Y el versículo 27 al final dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire qué importante esto, porque en el tiempo de Jesús, las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Si una mujer casada quedaba viuda, perdía muchos derechos. Y si tenía su hijo mayor de edad, y por ende el mayor de sus otros hijos, era él quien le daba en alguna medida cierta cobertura y derecho. Sin embargo, Jesús estaba a punto de morir. Se sabe que José había muerto. Por lo tanto, Jesús estaba a punto de morir. ¿Y a quién le confía lo más sagrado que Jesús tenía aquí en la tierra, que era su madre? Al discípulo amado. Su madre en manos de a quien Jesús amaba. Luego pasamos a una tercera intervención, por así decirlo, o mención que el Evangelio de Juan hace acerca de la figura del discípulo amado, el capítulo 20. Y ahora sí, el contexto es la resurrección. Cuando María Magdalena, según el relato aquí del Evangelio, va al sepulcro, luego dice que va corriendo a donde Simón Pedro, y el versículo 2 dice: y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo. María Magdalena les anuncia a estos dos: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y dice el texto que salieron disparados a ver qué había pasado. Y el discípulo, el otro discípulo, a quien Jesús amaba, se adelantó y fue el primero en llegar. Pero dice la Biblia ahí que no entró. Luego llegó a los minutos más tarde Pedro, y sí entró y vio el cuadro, vio el panorama completo. Realmente Jesús no estaba allí, estaban todos los elementos que se usaban para una sepultura, dobladitos, ordenaditos, pero este discípulo amado no había entrado. Pero luego dice el texto, versículo 8: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. No dice en ningún momento el texto que Pedro sí creyó. Por eso mi atención está en la figura del discípulo amado que sí creyó. Tampoco el texto dice que Pedro no creyó, pero al leer después, al parecer Pedro tenía sus dudas. Tenía los hechos ahí evidentes, pero tenía sus dudas. Sin embargo, este discípulo, el amado, creyó. Y eso lo quiero destacar de manera muy especial. Luego, en cuarto lugar, vamos a pasar al capítulo 21. Ya el contexto es las instancias que Jesús se apareció. Después de la resurrección, Jesús se apareció en varias oportunidades a los discípulos. Y aquí el versículo 5 del capítulo 21 dice, el contexto es ahí que los discípulos habían salido a pescar, como volviendo a sus labores cotidianas, habían salido a pescar.
y no habían pescado nada. Ese es el contexto, ¿no? Y hijitos, pregunta Jesús en el versículo 5, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Bueno, continúa el texto ahí, que es muy hermoso, por cierto, pero me voy a detener otra vez. ¿Quién reconoció a Jesús? ¿Quién identificó la voz de Jesús? ¿Quién identificó la figura de Jesús? El discípulo que se presenta aquí como al que amaba a Jesús, el discípulo amado. Que claramente no tiene que ver con ese discípulo privilegiado en desmedro de los demás. Todos eran discípulos de Jesús y todos tenían la oportunidad de estar con el Maestro, de escuchar sus enseñanzas, de estar bajo su alero. Pero había uno que estaba cerca de Jesús, así lo dice el texto en el capítulo 13, lo leímos. Estaba recostado al lado de Jesús, andaba cerca de Jesús, era más dependiente de Jesús, estaba más interesado en conocer más cosas de Jesús, y por lo tanto ese hecho o esa comunión que él tenía le permitió entonces identificar primero que los otros a Jesús, su persona, su voz. Luego, en quinto lugar, ahí mismo en el capítulo 21, versículo 20, dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti, no? ¿Qué te importa a ti? Sígueme tú, no te preocupes de él, sígueme tú. Yo agregaría aquí: ámame tú, así como él me ama, así como él quiere estar cerca de mí. Lo agrego entre comillas, ¿no? Bueno, y este dicho, dice el versículo 23, que se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué importa? Pedro, tu preocupación debe ser otra. Eso da para otra reflexión. Porque lo importante aquí tenía que ver con... Jesús estaba tratando ahí con Pedro. Pero otra vez es el discípulo amado, la figura de él, la cual motiva a Pedro a hacerle esta pregunta a Jesús y decirle: ¿qué con él? Y el versículo 24 es el broche de oro, a mi juicio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo amado es el que escribió estas cosas. Algunos dicen que solo escribió el capítulo 21, pero como dije al principio, no vamos a entrar en esa discusión de su autoría, del estilo. Queda para otra ocasión, que a mí me encanta eso también. Pero hoy estamos reflexionando en torno a las figuras. ¿Qué podría representar? Yo dije al principio, un modelo para todo discípulo, para todo hombre, toda mujer que sigue a Cristo hoy. En todo tiempo, entiéndase en la historia, y en todo momento, entiéndase circunstancias.
Este amado, este discípulo amado, es el que da testimonio del Señor, de lo que hizo, de lo que dijo, de cómo actuó, de todas sus enseñanzas. Por lo tanto, lo primero que hace un discípulo amado es que su maestro le confía cosas muy íntimas, cosas muy especiales. Él es el que me va a traicionar. Él es el que me va a traicionar. Cuida de lo más sagrado que tengo, mi madre. El Señor nos confía a quienes amamos, a quienes procuramos ser amados, estar cerca de Él, nos confía sus preocupaciones más importantes, sus tareas más importantes. En tercer lugar, un discípulo amado, una discípula amada es el que cree. De hecho, tiene más facilidad de creer porque está cerca de Él, porque conoce más información. Puede discernir mejor. ¿Qué pasó con Juan? Perdón, con el discípulo amado. No me voy a referir a Juan como el discípulo amado necesariamente. Eso queda para otra discusión. Pero hoy como reflexión es importante. ¿Qué pasó con el discípulo amado? Creyó mientras iba al sepulcro. Cuando vio, tuvo miedo, sí, no entró. Pero una vez que entró, creyó. Por lo tanto, hay más facilidad de creer cuando vemos el cuadro completo. Y si lo unimos a esto de cuando Jesús se apareció a los discípulos, Él lo identificó. Él identificó la voz del Maestro, la voz del Señor. Él reconoció su figura. Por lo tanto, cuando estamos cerca del Señor, cerca de su palabra, vamos a reconocer su voz. ¿Cuántos? ¿O a cuántos nos ha pasado que de pronto nos preguntamos, ¿será el Señor? ¿Será su voz? ¿O quiero una respuesta y no la obtengo? Muchas veces tenemos relaciones con el Señor un poco distantes o medias confusas, que no nos permiten identificar su voz. Pero un discípulo amado, una discípula amada, tiene esta gran posibilidad de reconocer la voz de su Maestro, de su Señor, reconocer sus planes, hacia dónde va, hacia dónde quiere que vayamos, porque está cerca de Él. Y finalmente, podemos dar testimonio de Él. Un discípulo amado, una discípula amada, es el que tiene la posibilidad mayor y mejor de dar testimonio con toda autoridad del Maestro, del Señor, y hacerlo con claridad, hacerlo con convicción. Y esa es a mi juicio, una gran bendición y un gran desafío que tenemos de dar a conocer al Señor como discípulos, como discípulas amadas, y seguir el ejemplo del Señor. Recordarán, según lo que decíamos el domingo pasado, la predicación pasada, versículo 18 del capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dio a conocer al Padre por estar en el seno del Padre, en la misma presencia. El discípulo amado dio a conocer la persona y la figura de Jesús por estar cerca de Él. Dios, o Jesús en este caso, le confió lo más sagrado, le abrió su corazón y le permitió que diera testimonio de Él. Por lo tanto, hermano, hermana, gloria a Dios si Dios te usa. Aleluya por eso. Gloria al Señor si somos y estamos siendo aprobados por el Señor. Sigamos esforzándonos para ello. Pero también consideremos esto, ser considerados discípulos amados. Nos vemos pronto, que el Señor le bendiga y le abrace. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Romanos 12:2. Recibiré de ti el bien.
te damos gracias por tu palabra recibida, por las alabanzas y participaciones de nuestros hermanos. Gracias por poder decir Ebenezer, porque tu fidelidad nos ha acompañado. Gracias porque sabemos que continuarás a nuestro lado en estas difíciles circunstancias y que tú estás en control de todo. Encomendamos esta semana en tus manos, implorando tu misericordia sobre la vida de cada uno de tus hijos y confiando en tus promesas con las que nos bendices cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.